Continuamos en la línea de tiempo de esta aparente resaca después de días agitados, intensos, trágicos por la muerte de Inti y Brian, de esta crisis política, que lo que se espera ahora es tener primero responsables, pero cuando uno pensaba que la temporada se terminaba con la presidencia del señor Sagasti, el Tribunal Constitucional nos dejó un bonus track tremendo, ¿verdad? Rosa María Palacios está con nosotros para hablar de toda esta situación. Rosa María, un gusto como siempre, buenas noches. Gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, Jaime. Como tú dices, como se llama el programa, nada está dicho. Ese es el problema que tenemos en este momento. Es verdad. Nada está dicho. No dijeron nada. No. Parece que estaban viendo tu programa Así mientras es. resolvían. Mira, te decía, lo resuelto por el TCE en la práctica deja el camino libre para que los mismos congresistas que vacaron a Vizcarra, poniendo por delante su agenda propia, ¿no? Antauro, Telesub, 68 investigados y un largo etcétera, puedan, si lo quieren, volver a agitar el país en el momento que lo pretendan y lo planeen. Hoy en La República, en un adelanto de una entrevista que saldrá mañana, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, deja abierta la posibilidad de que sea el Congreso el que vía una reforma constitucional establezca los parámetros objetivos de la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Es un camino para hacer lo que no hizo el TC? Por supuesto. A ver, la Constitución siempre está reformada. La Constitución no es un ente inmutable el tiempo. La Constitución se transforma y se reinterpreta, además. Pero el problema es el siguiente. ¿Qué incentivos tienen estos congresistas que hasta el domingo pasado ni siquiera querían votar por Sagasti para restringir, ¿no es cierto?, un poder que consideran omnímodo para sacar presidente cuando les da la gana porque tienen los votos? Ningún incentivo, no lo van a hacer. Ni siquiera quieren regular su propia inmunidad. O sea, hay que ser realistas. ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer. Ese es el problema. Claro. Ahora, entonces, ¿cuál es el camino? Es decir, tenemos un vacío que ha dejado el Tribunal Constitucional. Podría ciertamente un Congreso, lo dudo, pero por lo menos siquiera dejar sentadas algunas bases para decir, oiga, vamos a hacer un acto de franqueza, ¿no? Vamos a decir que esta incapacidad moral permanente es un cajón desastre, ha causado esta crisis política trágica. Hagamos algo. ¿No es posible? Jaime, en el año 2018, ¿no es cierto?, se discutieron una serie de reformas políticas para el Perú. Parte de esa discusión parió, digamos, una comisión de alto nivel para la reforma política que entregó sus conclusiones en marzo del 2019. Tengo el libro acá. Una de las propuestas para mejorar el equilibrio entre poderes, por ejemplo, es que no se pueda vacar al presidente el último año de gobierno, porque el presidente no puede disolver el Congreso. Eso está en blanco y negro. Lo recibió el Congreso el año pasado, el disuelto. Ya. El disuelto, y no lo han querido ver. O sea, hay 12 propuestas, entre ellas el retorno a la bicameralidad, que es muy importante, porque con una bicameralidad tú ya no podrías vacar al presidente con una sola cámara, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Una serie de acciones que tenían que darse en un contexto de reforma integral justamente de la relación ejecutivo y legislativo que está tan deteriorada. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un momento en que la política se fracciona tanto, hay tantos partidos, que ningún presidente por el que votemos en abril del próximo año va a lograr tener mayoría en el Congreso. Y vamos a regresar a esta misma situación. La única diferencia es que nos vamos a demorar 5 años en salir de ella. Entonces, ese es un problema real que tiene que ser resuelto de alguna manera. Algunos están solicitando que el Ejecutivo solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana, pero eso demora un montón de tiempo. Claro, claro. Hay otra forma, bien sencilla, ¿no es cierto? Ahí donde dice vacancia por incapacidad moral, en el artículo 113, inciso 2, tachas y pones mental, que es el sentido que tenía hace 180 años, ¿no es cierto? Ha sido el sentido siempre ese. Muy bien. Y eso lo aprueban 66 congresistas y lo votamos en un referéndum el 11 de abril. Y se acaba el problema. Claro. Eso sí lo podemos hacer. Claro, esa es una buena salida, claro. Habría que conseguir los votos. Claro, consigue los 66 congresistas. Claro, pues. A ver. Claro. Gustavo Gorriti ha dicho anoche varias cosas interesantes en este programa que me gustaría comentar contigo.
Primero, habla de un nexo, un hilo conductor entre los magistrados que no han hecho nada con la incapacidad moral permanente y el efímero ex premier Antero Flores Arauz. Blume, Ferrero y Sardón, según Gorriti, tendrían una ligazón con Flores Arauz y buena parte de ese espectro político. ¿Encuentras tú un hilo conductor? Todo tribunal, incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene un ala conservadora, ¿ok? Yeah. Un tribunal puede tener un ala liberal y un ala conservadora. Es evidente, 3 magistrados son el ala conservadora del Tribunal Constitucional. Es evidente, no han votado de una forma distinta, digamos, a esa idea conservadora de lo que debe ser la Constitución. Y esta vez se han lavado las manos por una razón, porque Miranda no iba a votar con ellos si es que no se lavaban las manos. Es decir, ellos, personalmente, y lo ha hecho Blume, iban a votar que era legítimo vacar al presidente solo con 87 votos, sin causal, sin razón. Y lo iban a declarar así. Miranda no quiso. Miranda dijo, mejor sustracción de la materia, y por eso se han ido con él. Claro. Pero digamos, son el ala conservadora, y es normal que haya un ala conservadora. El problema es cuando esa ala conservadora no representa, ¿no es cierto?, al país. Ajá. Está pasando ahorita también en la Corte Suprema de los Estados Unidos, con el último nombramiento de Trump. Están 6-3. Acá estamos 4-3. Allá son 9, acá son 7. Pero sí, o sea, que esos 3 magistrados tengan una afinidad ideológica con el señor Antero Flores Arauz no me extraña. O sea, Blume ha sido una persona muy cercana al PPC toda su vida, igual que Antero Flores Arauz, que nace en el PPC políticamente. O sea, no me extraña. Claro. Y no me extrañaría que hubiese una preocupación adicional, que es que si el tribunal decía finalmente, con todas sus letras, que esto era un golpe de Estado, bueno, los que participaron en él son sediciosos, han conspirado y por lo tanto tienen que ser sancionados penalmente. La conspiración para cometer sedición tiene 5 años de pena y la sedición tiene 10 años de pena. Son penas bien graves. O sea, Antauro Humano está preso por rebelión, que tiene 20 años de pena, para que se den cuenta de la gravedad del delito. Entonces, hay también la preocupación de, mejor no decimos que esto ha sido un golpe de Estado, no vaya a ser que acuse a personas que apreciamos de sedición. Es que, igual lo pueden acusar. Claro. La Fiscalía igual lo puede hacer. Ya, interesante ahí. Pero ahí justamente por ahí iba mi reflexión. Es decir, más allá de los muertos, más allá de la conmoción social en pandemia, más allá de la agitación política y social a causa de una vacancia promovida como se promovió esta última moción, parece, y pregunto, que lo que ha primado aquí no es solo la dichosa sustracción de la materia, que está medio incompleta, sino darle ropaje constitucional al efímero gobierno de Merino, ¿no? Así me parece. Por lo menos que las consecuencias para los que han participado no sean tan trágicas, porque, digamos, este es un golpe muy raro. En el Perú han habido en nuestra historia muchísimos golpes de Estado. Así es. Algunos exitosos, entonces los golpistas llegan al poder, algunos fallidos, donde los golpistas no llegan al poder. Pero los que no llegan al poder terminan presos o exilados o muertos o colgados de las torres de la catedral, como en el siglo XIX. Pero los golpistas están sentados en el Congreso y en el Tribunal Constitucional o en sus casas. Aquí los golpistas no tienen ninguna sanción, no pasa nada. Es más, siguen detentando el poder. Es una situación anómala, por decirlo menos, ¿verdad? Y por lo tanto precaria para Sagasti. Eso es lo que hay que entender. Muy precaria para el actual presidente, que ha elegido el camino de la conciliación, del amor y la amistad. Yo creo que más bien debería escoger el camino de la firmeza, porque estos congresistas y sus socios no creen en la buena fe y lo han demostrado. Claro, no es que van a cambiar de un momento a otro, y me preocupa lo último que dices porque ciertamente tenemos una situación que queda allí nomás, es decir, no pasó absolutamente nada, todos seguimos para adelante. ¿Y qué consecuencias concretas observas tú en estos 8 meses que vienen, sin ganas de agitar
el cotarro, sino para ver las cosas en perspectiva. ¿A qué se enfrenta el señor Sagasti si tenemos una incapacidad moral permanente puesta así, en esa nebulosa tal como ha quedado, y los congresistas y las bancadas con sus intereses intactos? Es peor que 87 votos, no lo tienen que vacar. Lo único que tienen que hacer es censurar a la mesa directiva con 66 votos o con mayoría simple. Porque el señor Sagasti es presidente del Congreso. Basta con que lo censuren como presidente del Congreso para que tengan que elegir a otro congresista. ¿Te das cuenta? Entonces no se necesitan 87 votos, se necesitan 66. Y podrían ser menos, reitero, es mayoría simple. Es un gobierno muy precario, muy buen equipo, bien seleccionado, muy buenas intenciones. Creo que pueden hacer grandes cosas en poco tiempo. Por lo menos llevar al país a un proceso electoral competitivo, transparente, justo. Pero el problema es que los que tienes en el Congreso no están en esa historia. O sea, hoy día leía al señor Luis Valdés, ex vicepresidente del Congreso, pidiendo que por favor volteáramos la página. Y yo decía, es como si te sacaran la vuelta, encontrás a tu marido en la cama con otra y mientras se visten te digan, pasemos la página, ¿ya? Aquí no pasó nada. Es inaceptable. ¿Cómo que pasamos la página? Si me acabas de hacer esto delante mío. Sí. Y es el mismo partido que 5 días antes de vacar a Vizcarra le decía que estaba con él. Entonces, no tienen palabra. Un Congreso que no puede hacer pactos mínimos es un peligro. Es una bomba de tiempo. Esto explota en cualquier momento. Cualquier cosa que no guste a este Congreso, por ejemplo, vuelven a querer sacar una ley que destruye, ¿no es cierto?, el equilibrio fiscal. Waldo Mendoza, que es un hombre muy competente en la materia, va a decir, esta ley es inaceptable. Claro. Es inaceptable. Censuramos a la mesa directiva. Con mayoría simple porque no quieren aprobar nuestra ley. Ni siquiera por el camino de la interpelación a Waldo Mendoza. No, ni siquiera, no necesitan. Censuran a la mesa directiva. Porque nuestra ley le va a dar más dinero a los pobres, el Ejecutivo no le quiere dar dinero a los pobres. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Sí, totalmente, pero ¿tú te imaginas una decisión así con el precedente de la calle? Eso es lo único, escúchame, eso es lo único que tiene Sagasti. Claro. Eso es lo único que tiene Sagasti. Y era lo único que tenía Vizcarra. Correcto. No olvidar. Pero no había explotado como explotó tras la salida de Vizcarra. Vizcarra era como un tapón a esa contención social, digamos. ¿Pero qué nos enseña la salida de Vizcarra? Que piso y paz, porque los golpistas, la mitad del objetivo lo ganaron. Vizcarra no está en el poder. ¿Quién ganó? O sea, ese objetivo lo cumplieron. No cumplieron los otros objetivos, ¿no? Amenazar a la SUNEDU, conseguir su licencia, asaltar el presupuesto público, sacar a Antauro de la cárcel, postergar las elecciones un par de años. Eso no lo consiguieron, pero sí consiguieron el objetivo de sacar a Vizcarra. Entonces, cualquier día sacan a Sagasti, pero cualquier día. ¿Por qué? Porque ese puede ser el objetivo de corto plazo, porque sí. Y la calle se revela. Sí, la calle se revela. Vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Otra mesa directiva. Ahora, se encuentra el problema. Tú que conoces el teje y maneje y las partecitas ahí alambicadas de la Constitución, ¿no es posible que Sagasti pida una suerte de licencia que no esté bajo este objetivo de los votos simples? Es decir, ¿no podría instalarse en su presidencia licenciado de la mesa directiva? ¿Qué pasó? Cuando Valentín Paniagua asume la presidencia de la República en el año 2000, se pasa una ley que regula esta situación y que está vigente. Ya. Tendrías que derogar la ley y hacer una nueva ley. No. Pero, francamente, no creo que eso suceda con este Congreso, que prefiere tener a Sagasti bien, ¿no?, parametrado, bien controladito, a su gusto, a pesar de que la calle salga a protestar. Claro. Ese es el problema. Claro. Y yo lo veo bien claro ahorita, bien claro. La ley está vigente, la ley que permitió que Paniagua, justamente, Paniagua lo que hace es, asume la presidencia de la República, como dice la Constitución, pero no pierde, porque no puedes perder, su calidad de congresista, porque el mandato de congresista es irrenunciable. Entonces, como no pierde su condición de congresista y a la vez presidente de la República, no pierde su condición de presidente del Congreso, porque en esa calidad ha sido elegido.
Entonces, te das cuenta, es el único caso en la Constitución en que puede ser congresista y presidente a la vez. El único caso. Claro. Y por eso hay una legislación especial. Entonces, la señora Mirta Vázquez es presidenta del Congreso encargada, porque la licencia efectivamente la han tomado para que el señor sea presidente de la República, en tanto presidente del Congreso. Claro. Parece complicado, pero es así, tiene los dos sombreros, digamos. No, sí, no, está claro. Ahora, Gorriti también nos decía anoche que el gobierno de Merino pretendió imponer toques de queda con redadas y detenciones en domicilios, pero las Fuerzas Armadas se negaron. En las últimas horas de existencia del gobierno usurpador, dice Gorriti, hubo la intención de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, plantear un toque de queda de 24 horas y llevar a cabo arrestos en los domicilios de los que dirigieron esto. ¿Cuáles serían las responsabilidades penales, constitucionales de Merino y compañía si esto, mediante una correcta investigación, se llega a corroborar y a confirmar? Bueno, mira, más que eso, creo que la sedición es el delito más grave. La sedición es la conspiración para alzarte en armas, tomar el poder, la fuerza por el poder y desconocer los poderes constitucionales. Entonces yo creo que eso es lo que ha sucedido con estas medidas y otras, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo me enteré por Gustavo, por el artículo que había publicado, por lo que conversó contigo anoche, y la verdad sí es muy preocupante, porque creo que en esa lista íbamos tú y yo de todas maneras. Hubiera sido muy grato estar juntos, ¿no? Unas nochecitas, seguramente en la prefectura. Presenciales. Pero claro, el problema es que, claro, lo primero que quiere una dictadura es que no exista libertad de prensa. Eso es lo primero. O sea, en el manual del dictador, lo primero que haces es tomar los medios de comunicación. Como no pueden tomar TikTok, no pueden tomar Instagram, no pueden tomar Twitter, entonces, claro, se desesperan. Fue muy correcta la actuación de las Fuerzas Armadas. Todos sabíamos que habían sido citados a Palacio de Gobierno el domingo a las 9 de la mañana y que no se habían presentado. Así es. Como dicen los dejaron en visto. Sí. No se presentaron. Luego, las Fuerzas Armadas sacó un comunicado señalando que su deber era defender a la persona humana y estaban al servicio de la patria, como diciendo, no estamos al servicio de Merino. Pusieron en el comunicado. Claro. Y al pueblo. Lo dijeron en el comunicado. Sí. Claro. Al servicio del pueblo. No vamos a violar derechos constitucionales, lo cual lamentablemente no ha sido la conducta de la policía, ¿no? Y ahí sí, no reiterábamos que no toda la policía, por cierto, pero los que obedecieron y los que dieron las órdenes, ellos sí están incursos en un proceso penal por varios delitos. Estamos hablando de homicidio, culposo o lo que quieran, pero homicidio. Estamos hablando de lesiones graves, lesiones leves y secuestro, y probablemente secuestro agravado. O sea, estamos hablando de delitos bien graves para todos los que estuvieron comprometidos, sobre todo en los hechos más difíciles de la noche del 14 de noviembre, donde tú y yo nos hemos quedado toda la noche despiertos, trabajando, compartiendo información, buscando tipos perdidos, etc. Entonces, ahí hay un conjunto de delitos que ya están encausados porque la fiscal de la Nación ya ordenó que se abra la investigación y que incluyen a Merino, a Antero Flores Arauz, al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y a todo el comando policial, a toda la línea de mando. O sea, esa línea de mando tiene que estar bien clara sobre quiénes dirigieron a los contingentes que estuvieron en la avenida Bancay, en Nicolás de Piérola, son los contingentes que atacaron a los jóvenes. Entonces, más, por supuesto, los que asaltaron una imprenta y se filmaron, que eso es delito contra la libertad de expresión, inclúyelo también, más abusos contra una joven que fue desvestida en la Tincre. O sea, hay un ambiente, si quieres, como se dice en derecho, un concurso de delitos, todos concurren en las mismas zonas, ¿no? Si a eso se añade una posible represión, tendrían que conseguir una lista, por ejemplo, ¿no?, de personas que iban a ser detenidas, etcétera. Efectivamente, todo el entorno es el entorno represivo, inconstitucional, ilegal y delictivo. Porque hay que separar las cosas. Hay quienes están sembrando el discurso de odio, de división y de polarización, que se quiere confundir el rechazo al abuso policial con rechazo a la policía, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que estamos hablando es del abuso policial y lo que están diciendo es, no, rechazan a la policía, condenan a la policía, ¿no? Mira, Jaime, en todo el país han habido movilizaciones. En todos los distritos de Lima han habido gente que se ha movilizado hacia otro distrito, han habido marchas.
Y en esos eventos no han habido daños a las personas, ni a la propiedad, ni a la vida. Los eventos, digamos, trágicos han ocurrido en el cercado de Lima. Ahí se ha concentrado la represión. Y en el resto del país, y en otros eventos en el resto de Lima, ha habido Policía Nacional, que ha ordenado, que ha colaborado, que ha cuidado del orden. Ha estado muy bien, ha estado en su papel. Pero lo que sucedió en el cercado no es el papel de la policía. Por más que los chicos les tiren bombardas y fuegos artificiales, hay maneras. Y se supone que son escuadrones entrenados en manejo de orden público, ¿no es cierto? Entrenados. ¿De dónde salen las canicas? ¿De dónde salen el plomo? O sea, ¿de dónde sale todo esto? De una actitud de la propia policía en esa zona, bajo ese comando. Por eso te digo que el comando es el que tiene que ser sancionado. ¿Y tú sí estás convencida de que Merino, no sé si Flores Arauz, pero Gorriti daba coordenadas de Merino hablando con Gentile, apenas ocurrida la vacancia, de endurecer, de reprimir? ¿Tú sí estás convencida de que Merino, digamos, entra en el costal de responsabilidades? Mira, por supuesto. Y además tiene un antecedente. Y Rodríguez y Flores Arauz. Claro, cuando quisieron vacar a Vizcarra en septiembre, llamó a los generales, dice él, para darles tranquilidad. Sí, sí. O sea, este señor tiene la idea de que su poder se va a asentar sobre la fuerza bruta, no sobre el favor popular, porque sabe que no lo tiene. Tiene los votos de los partidos, tiene la fuerza, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial, y tiene que compartir a la población que está protestando por un abuso de poder. Es obvio que tiene que asentar su poder ante algo. Acuérdate, además, sin ninguna aceptación internacional. Solo, completamente solo, sin población, sin aceptación internacional y con las fuerzas económicas del Perú también mirando de costado. Hasta la Iglesia Católica ha salido a protestar. Sí. O sea, estaba completamente solo. Y claro, cuando ha volteado a buscar represión militar, no la ha encontrado. Tocó la puerta del cuartel y le dijeron, no señor, aquí no, a la otra esquina. Pero con la policía, con un ministro que sí podía tener alguna ascendencia, sí logró el objetivo, por lo menos en el cercado, y lo que hemos visto es una muestra, ¿no es cierto? Gracias a Dios, el día domingo las Fuerzas Armadas reaccionaron bien, justamente después de ver los muertos de la noche anterior y todo lo que fue esa madrugada, y dijeron, aquí nosotros no vamos a participar. Claro. Claro. Mira, Nuria Spark es una persona que ha trabajado en defensa bastante tiempo, ha sido viceministra de Defensa, escribió un artículo en septiembre justamente sobre esta intentona de Merino, de llamar a los generales, y explicó una cosa muy bien explicada, que es, estos oficiales vieron lo que pasó hace 20 años con sus jefes, cuando se metieron a hacer política. No lo van a hacer. Claro. Ya aprendieron a... Exactamente. No lo van a hacer. Exactamente. Ya aprendieron regresando como... ya no va a haber un... Claro. Ahora, regresando a las consecuencias que deja la decisión o la no decisión del TC, hay que tener en cuenta también que no hicieron caso a lo que la OEA invocó. La OEA invocó a que sea el Tribunal Constitucional el que resuelva esta legalidad o legitimidad. Pero otra de las consecuencias es que la gente está hablando de la Constitución. Y la Constitución es un contrato social, el pacto político del Estado con los ciudadanos, ¿no? Y te decía que hay un grueso de gente, muchos de ellos jóvenes, otros desde la izquierda, que no es una novedad que pidan nueva Constitución, pero hablando de los jóvenes, dicen sentirse no representados por esta Constitución. Y tú me dirás, hay dos salidas, una reforma amplia de la Constitución actual y la otra, más arriesgada, pero por eso no menos atendible, la de una nueva Constitución. ¿Cuál es la salida para ti a este reclamo que ya se ha sentado en la calle? A ver, mira, vamos a explicar un par de cosas sobre la Constitución para que los chicos lo tengan claro. Primero, yo los invito a leerla. Eso es bien importante. Y yo me alegro que estas cosas pasen porque mucha más gente está comprando constituciones o leyendo, bajándose apps y leyendo la Constitución. La Constitución tiene dos grandes partes. Una parte donde están todos nuestros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al tránsito, a la reunión, perfecto. Y otra parte que regula la organización del Estado, ¿ok?
Derechos y organización del Estado. Cuando tú tienes un documento que regula cuáles son los derechos de las personas y cuál es la organización del Estado, tienes una constitución. Arreglos constitucionales hay muchos. En la parte de derechos, casi todas las constituciones del mundo se parecen, ¿ok? Pero o sea, no hay ninguna que niegue, por ejemplo, el derecho a la vida. No. O no hay ninguna hasta ahora que yo recuerde moderna que tenga a la esclavitud, digamos, como parte de su... ¿no? Pero no. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Lo que dicen los jóvenes es derecho a la vida, ¿no? Sí, derecho a la vida, dice la Constitución, pero de acuerdo a esta Constitución, el tribunal no ha hecho nada sobre los muertos y ha dejado que otra vez se abra un espacio de salvajismo callejero. Hay que decirle a los chicos, el tribunal no tenía que pronunciarse sobre los muertos. En el contexto de la polarización, de la crisis política, ¿no? Ocasionada por una vacancia, ¿no? Pero en la Constitución lo que tú tienes es un esquema en la parte de organización política de separación de poderes. Correcto. Toda la democracia se basa en la separación de poderes. Pero para separar los poderes, tú tienes que establecer equilibrios, pesos y contrapesos, ¿ok? El problema con nuestra Constitución es que tiene serios defectos en materia de equilibrio de poderes. Esos defectos se han notado en los últimos 5 años de manera obvia y hay que solucionarlos. ¿Eso implica un momento constituyente? No, yo creo que no, porque, a ver, el problema de nuestra tradición constitucional, y eso les va a parecer increíble, es que todas las asambleas constituyentes o congresos constituyentes emanan de dictaduras. No emanan de democracias. Sí. Tienes que tener una dictadura para que la dictadura use la asamblea constituyente como un momento de salida, ¿ok? Constitución del 33, del 79, del 93, siempre es igual. Un momento de salida, ¿sabes qué? Nos estamos peleando mucho, mejor vamos a una asamblea constituyente, nos ponemos de acuerdo y empezamos de nuevo. Pero la Constitución del 93 copia la del 79, la del 79, la del 33, porque en materia de derechos es lo mismo. Y en materia de algunos contenidos, lo que se llaman contenidos pétreos de la Constitución, no se cambia. O sea, el Perú es una república, claro, es una república unitaria. Eso no va a cambiar, ¿ok? Cuando tú le preguntas a la gente de izquierda por qué quiere una nueva Constitución, suelen mencionar el capítulo económico. Suelen, te digo porque en general no lo mencionan últimamente. ¿Por qué? Porque consideran que la estabilidad jurídica no es buena, digamos, para la economía, por ponerlo de alguna manera. Hay un principio en derecho romano, lo voy a poner en latín, que se llama pacta sunt servanda. Para decirlo en castellano, el contrato es ley entre las partes. Eso es lo que ha garantizado 20 años de libre mercado en el Perú. Es decir, que cuando tú te comprometes a algo, lo tienes que cumplir sin que el Estado venga y te lo cambie, a tu favor o en tu contra. Pero lo que se ha reclamado también es que el Estado en varias controversias se ha puesto de costado, ¿no? Y el Estado no ha hecho su trabajo, ¿no? Exactamente. O se ha corrompido. Es otra cosa. Claro. Mira, yo te leo la Constitución del 79 y hay artículos estupendos donde dicen que, por ejemplo, todo peruano tiene derecho a un entierro digno. Que lo pongas en blanco y negro no significa que va a ocurrir. Claro. Eso se llama la alienación de la norma. La norma nos hace ver que mágicamente, por ponerla en blanco y negro, se cumple. Y en ese momento la Constitución se convierte en un fetiche. Un fetiche para la izquierda y para la derecha, para los conservadores que dicen que es inmutable, sí, y para los que dicen nace un nuevo país con una nueva Constitución. Porque es la misma Constitución, solo cambian algunas cosas. Y no van a cambiar las cosas si es que no hay un pacto político real para que se cumpla. Entonces, claro, dejemos los fetiches. O sea, yo decía ahora de broma, esto es un tema de fe para la izquierda, es como el dióxido de cloro. Todos sabemos que no cura y hasta mata, pero los que tienen fe, los que son creyentes, es bien difícil que los convenzas de lo contrario. Entonces no es un tema de razón, es un tema de fe. Acá lo que hay que decir es, además, si vamos a una asamblea constituyente, supongamos, hacemos un referéndum para ir a una asamblea constituyente, porque, ojo, hay que modificar la Constitución para ir a una asamblea constituyente. No puedes hacerlo porque la Constitución prevé su propia reforma. Ya, no quiere decir por eso, reforma la Constitución para reformar la Constitución en una asamblea constituyente. Muy bien, elegimos, supongamos, a 100 personas que van a redactar una nueva Constitución. ¿Tú te imaginas lo que podrían redactar con el sistema de partidos que tenemos hoy? Primero hay que tener buenos partidos. Claro, sí. Tú me dices, no, va a ser una elección libre, cualquiera postula. Ya, hasta ahí podría creértelo.
Pero con el sistema de partidos que tenemos hoy, esos partidos hoy tienen que producir constituyentes que tengan conocimientos mínimos de derecho, ¿ya? Y mucho sentido común. Imposible. Con este sistema de partidos sería fatal. Es largo lo que nos espera respecto a esta materia. Rosa María, un gusto como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Que tengas una buena noche. Gracias a ti. Gracias por tus explicaciones y tus puntos de vista. Espero, Jaime, equivocarme en todo, que sea estable, 8 meses sólidos y que no tengamos que salir. Yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo. Chao, Rosa María. Muy bien. Sí, pues sobre esto de la discusión constitucional hay que sentarse y resolverlo con cabeza fría y mirar qué norte nos es más conveniente como país. Y hay varias cosas que Rosa María nos ha dicho que bien podemos anotar para la discusión. Vamos a la pausa y regresamos con Edmundo del Águila, precandidato de Acción Popular, porque nada está dicho.